vez más, un gusto saludarlos, apreciados estudiantes. Estamos aquí juntos para continuar estudiando nuestra segunda sesión. Hoy nos toca hablar acerca de la ética del Nuevo Testamento. Cuando miramos el registro bíblico, encontramos pues, que José fue protagonista durante mucho tiempo en el pueblo egipcio. Sin embargo, dice el libro de Éxodo 1, 13 y 14, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y comenzó a esclavizar al pueblo, como vamos a ver en el registro de la palabra de Dios. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, vemos aquí que Dios realmente había llamado a este pueblo para hacer la luz. Sin embargo, ellos están pasando por una situación compleja, están esclavizados, han perdido de vista su comunión con Dios, muchos de ellos se han alejado plenamente de los principios divinos, y los egipcios, dice la palabra de Dios, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y lo amargaron completamente su vida, los tuvieron años y años esclavizados, y en ese complicado contexto, Dios llama a un líder, llama a Moisés para librar a su pueblo no solamente de la esclavitud, sino de una serie de prácticas egipcias que habían estado corrompiendo a los israelitas por años. Entonces Dios ahora elige a Moisés como el libertador, y es extraordinario el contexto porque en Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que iba a verlo, llamó a Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El llamado de Moisés, que fue hecho alrededor de los 80 años, porque recordemos pues que Moisés estuvo 40 años en el palacio, 40 años siendo un pastor de ovejas en el campo, y luego 40 años que ahora le toca liderar a este pueblo. Y él recibe el llamado en esa ocasión cuando está siendo un pastor de ovejas, y Dios lo llama para cumplir un propósito y una misión con su pueblo, ¿no? Dios pues llevó al pueblo al desierto y a través de Moisés hizo pacto con el pueblo para que sea su especial tesoro, dice Éxodo 19, 7, 8, un pueblo de sacerdotes. El propósito que Dios tenía era que este pueblo sea una luz para todas las naciones, ¿no? Que cumpla el propósito para el cual Él había llamado a este pueblo. Miramos nosotros en el registro bíblico, pues que de acuerdo a Éxodo 19, 7, 8, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Por otro lado, encontramos que era necesario que el pueblo de Dios reciba una guía ética con visión eterna, ¿no? Porque salieron de la esclavitud, habían olvidado los principios, habían estado, muchos de ellos se habían contagiado con las prácticas de la adoración idolátrica que tenían los egipcios, y ahora al salir de la esclavitud egipcia a ser liderados por Moisés, entonces ellos tuvieron que reaprender aquello que dejaron por muchas generaciones, por muchos siglos, por muchos años. Entonces aparece en la palabra de Dios este registro que encontramos y que son conocidos como los 10 mandamientos. Dios le revela a Moisés, y de paso pues que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés y escritos, dice la palabra de Dios, con el dedo de Dios, ¿no? No fue Moisés quien escribió, sino que Dios mismo en tablas de piedra escribió estos mandamientos que tienen un valor ético-moral para todas las generaciones, ¿no? Y son realmente el reflejo del carácter divino, es decir, las leyes, estos mandamientos que Dios dio, han sido dados para proteger, para guiar, para cuidar de sus hijos. Si obedecemos estos mandamientos, entonces vamos a traer alegría, vamos a traer satisfacción, tranquilidad y gozo a nuestra familia, y por ende pues a la comunidad, al país, todo país, toda nación, toda familia, toda persona que vive bajo los principios de la ley de Dios, entonces va a encontrar gozo y la alegría que significa la obediencia de la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí nosotros que es reflejo del carácter divino. ¿Por qué razón? Pasar la prueba para conocer la misericordia de Dios, ¿no? El pueblo de Dios entonces entendió y comprendió que era necesario el pueblo de Israel conocer la voluntad de Dios y la misericordia expresada en los 10 mandamientos, ¿no? Por otro lado, la influencia de la ley de Dios en el corazón pecaminoso tiene un poder extraordinario. La ley, cuando uno mira, por eso dice que la ley es como un espejo, ¿no?
Uno cuando mira la ley de Dios ve reflejada su condición y puede decir, necesito de Dios, necesito de un Salvador que me ayude a obedecer esta ley, porque usted y yo por nosotros mismos no vamos a poder obedecer, pero cuando vamos a Dios, cuando vamos a su palabra, cuando confiamos en el Todopoderoso, vamos a poder guardar los mandamientos de Dios. Y aun cuando en algún momento podamos fracasar, podamos fallar, podamos caer, podemos regresar a sus brazos y pedir perdón y continuar viviendo bajo este parámetro que Él ha establecido, que tiene un valor ético extraordinario. Y por otro lado, dice el libro de Salmos, pues que la ley es buena y justa, ¿no? Es buena y justa y santa, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, ¿no? Qué extraordinario este Salmo. Es decir, este Salmo nos invita para que podamos meditar, para que podamos leer los mandamientos de Dios cada día o reflexionar al menos en uno de ellos por algún momento en la semana, en el día, nos hace recordar que Dios está llamando nuestra atención para obedecer y para poder vivir bajo esos principios que Él estableció. En Salmo 119, 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿No? Hace una comparación ahí que hay personas que lejos de Dios tienen una actitud, comportamientos inadecuados, pero debemos buscar siempre amar esa ley de Dios, esos mandamientos, porque tienen propósitos de salvación, propósitos que nos orientan en el camino para alcanzar la salvación también mostrada por Jesús en la cruz del Calvario. Por otro lado, dice, la mentira aborrezco y la abomino, pero amo tu ley. Interesante. Ahora, ¿cuál es el valor de los 10 mandamientos para la actualidad? Durante todas las generaciones hemos visto que esta ley ha estado vigente. Hay algunas personas que a veces dicen que la ley de Dios ya no existe más y que fue clavada en la cruz. Sin embargo, la ley de Dios sigue teniendo un valor ético para todas las generaciones. Todos aquellos que siguen regidos bajo estos principios van a encontrar, obviamente, el gozo y la alegría que significa obedecer. Entonces, en Éxodo 20, 3 al 17 encontramos los 10 mandamientos. Y dice el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que busca Dios? Que busca que lo adoremos, que lo reconozcamos como nuestro único creador en medio de un mundo en donde muchos dioses que el ser humano se ha creado, ¿no? Muchas personas viven su propia vida, viven pensando en sí mismas, ensimismadas, preocupados por las cosas materiales y dejan de lado a Dios. Por eso Dios llama la atención y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y a veces un Dios puede ser aquello que ocupa pues el primer lugar en nuestra vida, como dice el segundo mandamiento, no te harás imagen, ¿no? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí el Señor invita a que el ser humano no haga ídolos, no haga imágenes, ¿no? Y un ídolo puede ser aquello que ocupa, conforme la definición propia de ídolo de la perspectiva teológica, es aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida a tal punto que desplaza a Dios al segundo o al último lugar. Entonces ese es un ídolo, puede ser un ídolo en trabajo, o puede ser el estudio, puede ser la excesiva preocupación por alguna conducta que yo tengo, es decir, todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida a tal punto que desplaza a Dios al segundo o al último lugar, ese se convierte en un Dios o también en un ídolo. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Dios nos invita para que no tengamos dioses ajenos y también nos invita para no hacer ídolos, para no hacer imágenes, porque Él es un Dios celoso que busca lo mejor para cada uno de nosotros. Por otro lado, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es importante, ¿no? Muchas personas que a veces usan el nombre de Dios, juran el nombre de Dios para cumplir algún propósito, para realizar alguna actividad, alguna transacción, alguna interacción con otra persona, y dice, te juro, y toman el nombre de Dios, y no es, desde la perspectiva bíblica, no es lo mejor ni lo correcto. Por otro lado, el versículo 11 del Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, nos habla del día de reposo. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de descanso. Recordemos que el sábado no aparece aquí, sino el sábado fue dado en la creación. En Génesis capítulo 2 encontramos el versículo de 1 al 3, que dice que el séptimo día el Señor descansó. En su obra creadora lo hizo en 6 días y el séptimo descansó y lo bendijo y lo santificó y lo dio a la humanidad entera. No le dio a un pueblo específico,
no dio al pueblo de Israel específicamente. Por eso que en este versículo comienza diciendo, acuérdate del día de reposo, porque ya Él lo había dado en ocasión de la creación y el pueblo había estado esclavo durante muchos años, pero ahora Dios, cuando Dios lo saca de la esclavitud, le dice, mira, no te olvides, acuérdate de guardar el día sábado, el séptimo día es el día que me pertenece y que ese día necesitamos adorar, reconocer a Dios como nuestro Creador. Por otro lado, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Entonces aquí vemos el amor de Dios, la invitación para honrar a nuestros padres, para, independientemente de lo que ellos hicieron o lo que hagan, necesitamos honrar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, dentro de los principios bíblicos, obviamente, ¿no? Por otro lado, el no matarás, el no cometerás adulterio, el no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Estos son mandamientos que nos invitan, ¿no? Son prohibiciones, pero son prohibiciones para nuestro bien. Por eso terminamos diciendo que los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Aunque algunos eligen otros caminos, nos respeta también la decisión, porque recordemos que somos libres, hemos sido creados con libre albedrío, sin embargo, pueden ver ellos los efectos negativos en el tiempo y a veces duran esas malas decisiones que uno pueda tomar, ¿no? Asimismo, hay dos preguntas que podemos hacer aquí. ¿Es la ley de Dios en realidad tan mala como para que el ser humano no quiera respetarlo? Claro que no, la ley de Dios es buena. Y es restrictiva y tiránica de ninguna manera. La ley de Dios es santa, noble y justa, dice la palabra de Dios. ¿Y será que, verdad, que los mandamientos oprimen la libertad y te obligan a hacer cosas que realmente no deseas hacer? Claro que no. Por eso Santiago dice, así hablar y así proceder como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y por qué dice la ley de la libertad? Porque mientras obedezcamos los mandamientos de Dios, seremos libres de la condenación. Que Dios nos ayude para que juntos podamos siempre obedecer esta ley maravillosa que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga.